Amados hermanos en Cristo y estimado público, la única forma en la que se puede ser salvo y así entrar al reino de los cielos es por medio del Señor Jesucristo. No hay otro medio. Muchos cristianos predican el Evangelio afirmando que si uno cree en el Señor Jesús, será salvo. Pero en realidad no pueden explicar en forma clara la providencia de la salvación. No pueden explicar claramente por qué se es salvo creyendo en el Señor Jesús. Esta es la novena prédica de la serie El mensaje de la cruz. Y hoy les compartiré la providencia de la salvación y por qué se es salvo cuando cree en el Señor Jesucristo. Antes del inicio de los tiempos, Dios ya había elaborado un plan para salvar a la humanidad que caería en manos del diablo y de Satanás y liberarla de la ley del pecado y de la muerte. Sin embargo, no fue hasta que llegó el tiempo determinado por Dios, es decir, hasta que Jesús fue crucificado y luego resucitara, que Dios mantuvo oculta esta providencia. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7, dice al respecto: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermano, la pregunta es, ¿cuál es entonces este misterio o secreto? Espero que puedan entender claramente la sabiduría de Dios que ha estado oculta desde antes de los siglos. Oro en el nombre del Señor para que siempre puedan dar gracias y alabar a Dios por su sabiduría y amor. Estimado público, Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal porque la serpiente, instigada por Satanás, tentó a Eva. En el momento en que Adán y Eva consumaron su pecado, Dios profetizó sobre la salvación de la humanidad. Génesis capítulo 3, versículo 15, menciona al respecto: y pondré enemistad entre ti. Aquí Dios se está refiriendo a la serpiente. Continúa el pasaje: y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, es decir, en el talón. Aquí, mujer no es una mujer en el sentido físico del término, sino se refiere espiritualmente a Israel. La simiente o descendencia de la mujer representa a Jesucristo, quien saldría del pueblo de Israel. Asimismo, la primera parte de Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, cita: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Hermano, aquí se usa la expresión y ella dio a luz un hijo varón. En este pasaje, Dios declaró que la descendencia de la mujer, esto es, Jesús, heriría o aplastaría la cabeza de la serpiente. Herir a una serpiente en la cabeza resulta mortal para ella. Jesús, aplastando la cabeza de la serpiente, es la profecía de que destruiría la autoridad del diablo y de Satanás que incitaron a la serpiente. Además, Dios dijo: tú, refiriéndose a Satanás, prosigue el versículo, le herirás, indicando a Jesús, en el calcañar, esto es, en el talón. Si uno se lastima el talón, no podrá caminar y se caerá. Esta es la profecía que indica que Jesús sería crucificado al ser clavado en sus manos y pies. De igual forma, Dios ya había predicho que Jesucristo, quien destruiría la autoridad del diablo y salvaría a la humanidad, saldría del pueblo de Israel y también que sería crucificado por una conjura ideada por Satanás. No obstante, el diablo sabía que el Salvador vendría a través de Israel y que le despojaría de su autoridad. Por eso, trató de matar al Salvador que estaba por venir para no perder esa autoridad y gobernar para siempre este mundo. Estaba esperando al hijo de la simiente de la mujer que iba a nacer. Así, cuando un siervo de Dios aparecía, intentaba matarlo pensando que tal vez sería el Salvador. Por eso procuraba siempre matar a los profetas, discípulos y apóstoles, quienes manifestaban milagros y mostraban señales de Dios.
Finalmente, hace más de 2000 años, Jesús nació en Israel, en la ciudad de Belén. El diablo trató de matar a Jesús instigando al rey Herodes, quien en ese tiempo gobernaba Israel. Satanás hizo que Herodes pensara que su trono estaba siendo amenazado por Jesús, quien había venido como rey de Israel. Por ello, el rey expidió una orden para matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y en todos sus alrededores. Sin embargo, Jesús ya no estaba allí, porque un ángel de Dios había aparecido en sueños a José, quien era, de acuerdo a su genealogía, el padre de Jesús, e hizo que escaparan a Egipto. Incluso después de esto, el diablo intentó matar a Jesús por medio de gente malvada. Aquellos que tenían maldad en sus corazones fueron usados por el maligno para atentar contra la vida del Señor. Hermano, durante su ministerio, Jesús solo hizo lo bueno, sanó a los enfermos y predicó el evangelio del reino de los cielos. Aún así, hombres perversos como los fariseos y los sacerdotes tuvieron celos del Señor y procuraron matarlo usando artimañas o engaños. Pero Dios lo protegía y nadie podía dañarlo. Hermanos, Jesús se libró de situaciones muy peligrosas con gran sabiduría. No obstante, cuando el tiempo de la providencia de Dios llegó, Jesús fue arrestado y enfrentó la terrible muerte de la crucifixión. Todo, absolutamente todo, incluyendo la protección y el arresto del Señor, fue hecho dentro de la providencia de Dios. Queridos hermanos, el diablo pensó que al haber crucificado a la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente, mantendría para siempre su autoridad sobre el ser humano. Sin embargo, aquí es donde está la sabiduría de Dios. Podríamos decir que al matar al Señor Jesús, el diablo cayó en su propia trampa, se convirtió en instrumento para cumplir la providencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que mató al Señor Jesús solo para deshacerse del Salvador. No obstante, de acuerdo a la ley espiritual que se menciona en Romanos capítulo 6, versículo 23, que establece que la paga del pecado es la muerte, el castigo de la muerte solo puede ser aplicado a los pecadores. En otras palabras, la pena de muerte no puede ser dada a quien no tiene pecado. Jesús no tenía pecado original ni había cometido pecado personal, por lo que no había razón alguna para matarlo. No tenía pecado original porque no era descendiente de Adán. Fue concebido por el Espíritu Santo y desde su nacimiento nunca violó ninguna ley y jamás cometió pecado alguno. Sin embargo, el diablo instigó a los perversos para que crucificaran al inocente Jesús y, como resultado de ello, violó la ley espiritual. Ahora bien, por infringir esta ley espiritual, el diablo tuvo que entregar al Señor la autoridad que le había sido dada por el pecado de Adán para gobernar sobre el hombre y la muerte. Jesús fue crucificado, pero como no tenía pecado, pudo destruir la autoridad sobre la muerte y resucitar. Asimismo, aquellos que llegan a ser uno con el Señor, creyendo en Él de corazón, pueden ser liberados de la autoridad del diablo y de la muerte y entrar en el reino de los cielos. Los que han muerto luego de haber recibido al Señor y aquellos que están unidos con Él tendrán un cuerpo resucitado cuando nuestro Señor regrese y gozarán por 7 años del banquete de las bodas del Cordero en el aire y tendrán vida eterna. La profecía de Dios referida a que
la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, se cumplió con toda exactitud. Al respecto, Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19 señalan: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Sí, hermano, por la obediencia de uno, es decir, de Jesús, los muchos, no todos, aceptarán al Señor como su Salvador y vivirán de acuerdo a la palabra de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, qué inmensa es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Debido al pecado de Adán y Eva, ellos tuvieron que recibir el castigo de la muerte de acuerdo a la ley espiritual. Ya les expliqué por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, sabiendo y conociendo que Adán iba a comer de él. Sin embargo, cerca de 4,000 años después, el diablo transgredió la misma ley espiritual, por lo que perdió su autoridad sobre la muerte. Por la misma ley del reino espiritual, la paga del pecado es muerte. En un momento dado, toda la humanidad cayó en la muerte y en otro instante, por esa misma ley, la autoridad de la muerte fue derribada y ahora puede ser salvo por fe. ¿Cuántos se alegran por ello? El diablo trató por todos los medios de mantener hasta el fin su autoridad, pero Dios previó ese plan y ya había preparado desde el principio la providencia de la salvación. Si el diablo hubiese conocido la providencia de la cruz, no hubiera complotado para matar al Señor Jesús. La escritura de hoy, en 1 de Corintios capítulo 2, versículos 7 al 9, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este es el secreto oculto desde antes de los siglos. Si el diablo hubiese conocido este secreto, no hubiera crucificado al Señor Jesús y no se hubiera abierto la puerta de la salvación. Por eso se le llama la sabiduría oculta antes de los siglos. Dios mantuvo oculta su providencia hasta que se cumpliera completamente por medio de la cruz para que el diablo no lo supiera. Como Jesús, quien es uno con Dios, sabía de esta providencia, obedeció hasta la muerte y cumplió la providencia de la salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8, menciona sobre el particular: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sí, hermano, su salvación es un don de Dios. No es salvo porque es bueno o inteligente. Es salvo por la gracia de Dios. Es un regalo del Todopoderoso. Y Romanos capítulo 10, versículo 10, cita al respecto: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, no debe tan solo tener una fe cultural, formal o religiosa, sino que debe creer con el corazón. Por eso, aquellos que creen con el corazón vivirán de acuerdo a la palabra de Dios, guardarán los mandamientos y andarán en la luz. Así serán justificados, desecharán lo que Dios dice que debe desechar, como despojarse de toda maldad. No harán lo que Dios dice no debe hacer, y harán lo que Dios dice debe hacer. Así, repito, serán justificados, y al confesar su fe con su boca, serán salvos. En el momento en que confiesen que creen, esa declaración será verdadera. Serán salvos por esta confesión verdadera
de su fe. Solo si llega a ser uno con el Señor, creyendo en Él, podrá ser salvo por la gracia de Dios. Estimado público, ¿qué significa llegar a ser uno con el Señor? Solo confesar con sus labios que cree en el Señor no es una evidencia de tener verdadera fe. Tiene que creer y demostrar su fe con hechos, es decir, en su vida diaria. Si realmente sabe que Dios es amor, que es su Padre y que Jesús es su Salvador, entonces vivirá por la palabra de Dios. Esa es la prueba de su fe. Dios verá la evidencia de su fe, la aceptará y entonces podrá ser salvo. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 56, lo siguiente, y cita la Escritura: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Y en Juan capítulo 17, versículo 21, agrega: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre es guardar la palabra del Señor en nuestro corazón y ponerla en práctica. Si guarda la palabra del Señor y la pone en práctica, permanecerá en el Señor y el Señor permanecerá en usted. Por cierto, no es fácil guardar y practicar toda la palabra de Dios desde el momento en que acepta al Señor. Son pocos los que lo hacen inmediatamente después que aceptan al Señor como su Salvador. Pero si realmente quiere y procura hacerlo, Dios se lo contará como un acto de fe. Hermano, la forma en que llega a ser uno con el Señor es cambiando su corazón y asemejándose de esta manera a Él. Si en realidad cree en el Señor, definitivamente obedecerá y pondrá en práctica su palabra en su vida diaria. Procurará guardar mandamientos como ser santo, despojarse de todo pecado y de toda forma de maldad, ser honesto, veraz, servir a los demás, buscar el beneficio del otro y no el de usted, etc. Hermano, si la gente del mundo oye esto, pensará que todo esto es una locura, que no tiene sentido alguno. No obstante, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Por ejemplo, los domingos, los no creyentes salen de paseo o practican algún deporte. Sin embargo, los cristianos vienen a la iglesia y adoran a Dios en su día de descanso. Por ello, para los que no creen, esto les parece una locura, pero esa es la evidencia de su fe. Hermano, si tiene fe en el Señor, podrá con gozo vivir de acuerdo a la palabra de Dios, incluso si eso en algún momento le representa un sacrificio. Elegirá el camino estrecho, la puerta angosta, con agradecimiento, porque tendrá la absoluta seguridad de su salvación al andar en la luz y, asimismo, la firme esperanza por entrar al hermoso reino celestial.
Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.